WPI Leaf, que es la librería que estamos usando para FRC. Y de hecho también trae otras cosas, ¿no? Incluso trae como de cómo conectar los cables, como pues, aquí Building Your Robot. Trae varias cosas, ¿no? Entonces es importante también que se vayan familiarizando con este tipo como de, digamos, páginas. Llámese documentación, porque es la manera en la que ustedes van a aprender a usar nuevas librerías, nuevos incluso lenguajes de programación. Pues básicamente es a través de estas páginas de estilo librería, que digo de estilo documentación, que en esencia lo que tienen aquí es una descripción de qué clases trae la librería, de qué funciones trae cada clase y básicamente cómo usarla. Esta está un poquito más, este, pues pensada a modo tutorial, es decir, trae pasos de cómo programar un robot, cómo hacer tal cosa, pero se van a encontrar con muchas que literalmente solo es la descripción de la clase y ya. Pero bueno, es importante que se vayan familiarizando con esto. Cada que tengan alguna duda sobre el robot, sobre cómo programar algo, nos pueden preguntar a nosotros o lo pueden venir a buscar directamente aquí. Entonces, aquí traen muchísimas cosas. Si quieren, lo pueden leer con más calmitas si les interesa, si quieren avanzar. Ahí hay mucha información acerca de cómo programar un robot. Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es lo que les platicaba yo la clase pasada, es básicamente, no, building a robot, no, instalar nuestro software. Entonces, aquí básicamente tenemos que instalar dos cosas, que son estas cosas, el FRC Game Tools y el WPI Leaf. Las Game Tools, no sé si las vamos a instalar ahorita, si quieren instálenlas, pero son básicamente cosas que nosotros vamos a estar usando con el robot. Por ejemplo, la Driver Station o la Smart Dashboard, que son básicamente cosas que nos permiten tener una comunicación con el robot. Por ejemplo, la Driver Station nos permite, pues literalmente manejar el robot. Pero bueno, eso si quieren instálenlas, está aquí y nada más le das download. Pero bueno, ahorita lo que nos importa es la librería, es con lo que vamos a estar programando. Y en concreto VS Code, porque pues no vamos a programar con Processing. Entonces, bueno, se meten aquí a la página que les mandé. Los va a llevar aquí, le dan Installing Software, WPI Live Installation Guide. Y aquí ya les pregunta, ya les dice, you can download the latest blah, 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 from GitHub. Entonces nos vamos a GitHub y hasta abajo de la página se van a encontrar con estos archivos. Entonces, dependiendo si tienen Linux, que creo que solo Trevor tiene Linux, macOS y Windows de 32 bits, que no creo que nadie tenga, y Windows de 64 bits. Entonces, aquí instalan la correspondiente a su sistema operativo y pues sí. Entonces, Trevor, bueno, más bien, antes de continuar, ¿alguien tiene alguna duda acerca de esta instalación? Es un poquito, entonces se va a tardar un ratito. Va, pues, si tienen dudas, igual las pueden ir metiendo en el chat o abriendo su micrófono. Pero pues sí, aquí andamos. Si no, si quieres, Héctor, en lo que instalan sus archivos y todo, pues podemos empezar a explicar lo demás. ¿O qué opinas? Sí, pues si quieres empezamos un poco con lo de la arquitectura de temas y así. Ujú. Va. Em, pues empiezo yo si quieres. Bueno, pues... A ver, espera. Si quieres, damos como unos, no sé, 5 minutos Ah, en lo que sí, sí, sí. instalan su archivo, para que en lo que se está instalando le Ok, ok. expliquemos. Ah, y bueno, solo para que sepan, para que les avisen a los que no vinieron, por favor. Va a haber una grabación, ahí pues me encargaré yo de compartir esta sesión. Em, y bueno, si no quieren salir en la grabación, pues no prendan su cámara. Pero pues sí, veo que solo Alex y yo la tenemos. Pues creo que no, no importa eso, ¿verdad? Bueno, pues sí, o sea, para que nada más les avisen a los que no pudieron venir que va a haber una grabación. Nosotros ya nos encargaremos de hacérselas llegar en Discord
o Slack o lo que sea. Sí, y sí es importante que la vean, porque pues ya vamos a empezar ahora sí con lo bueno, con programar el robot. Hasta ahora alguien no tiene ninguna. Deja de imaginar y empieza a diseñar. Aprende diseño UX en Platzi al mejor precio. Bueno, pues
En lo que se van descargando sus cosas, pues vamos a ir explicando un poco de la arquitectura y bueno, de cómo funciona pues todo esto, pues de el robot. O sea, entonces, ah, um, en eso. Bueno, entonces, ¿se han preguntado alguna vez cómo diseñarían un robot en términos de programación? O sea, ¿cómo crearían la arquitectura? O sea, porque al final, si recuerdan lo que nos dijo Joe, que al final pues simplemente programarlo pues no es el problema, o sea, eso es lo de menos, al final solo es escribir el código, sino todo lo que está detrás, las ideas y la filosofía es lo pues lo que importa, ¿no? O sea, cómo vas a organizar tu código, qué le vas a poner, qué le vas a quitar, cuál va a ser la relación, qué tipo de programación vas a usar. Entonces, ¿cómo diseñarían la arquitectura de programación de un robot? Díganme ideas. Nadie. Ok, bueno. Pues Ah, cada parte sería una clase, ¿no? O algo así, yo ok, lo haría ok. así. Ajá, o sea, ve, explícalo desde cero. Y como si me lo estuvieras explicando y yo no supiera casi nada de robots ni de programación. ¿Cómo me lo explicarías? Pues tendría una parte, un motor, algo así. Y esa sería una clase. Tendría varias funciones dentro de esa clase que digan que gire o que no gire. Y así, con cada parte, o algo así. Ok, ok. Ah, Va bien, va entonces. bien. Mande. No, que va bien, que va bien. Ok, ok. Entonces, a ver, Alex, ¿puedes ir anotando las ideas en el pizarrón, porfa? Simón, Simón. Entonces, programar cada parte. Y mencionaste algo de clases, ¿no? No vi quién habló, no sé si era, de quién era. Sí, yo. Ajá, ¿cómo te llamas? Perdón, es que no alcanzó a ver tu nombre. Esteban. Ah, Esteban, ok, ok. Entonces, dijiste algo de clases, ¿no? ¿Cómo, o sea, cada parte del robot sería una clase? Ajá. ¿Qué quieres decir con parte? Exacto. Con Como, cada, con cada cosa que pueda hacer algo. O sea, pues, sí, algo que pueda tener una acción. Ok, 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 vamos bien. A ver, entonces, alguien que sepa dibujar, yo, hable ahora, porfa. yo. Ah, sí, 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 Alex. No, ya, fuera de broma. Bueno, alguien participe. ¿Quién quiere dibujar? ¿Nadie? Bueno, ok, voy a dibujar yo con mis terribles skills de diseño gráfico, así que por favor, perdóname, Alex Gómez y Solís, y bueno, sí. Bueno, entonces, a ver, imaginémonos un robot, ¿ok? Entonces voy a dibujar aquí un robot. Va a ser como de tipo rectángulo. Y no sé, ¿qué es lo que tendría un robot de FRC? O bueno, no sé, ni siquiera tenemos que hablar de FRC, solo un robot en general. Digamos que va a estar en una competencia y nosotros podemos decidir las reglas. O sea, ¿qué verían en este robot? ¿Qué, cuáles son, cuáles creen que son sus partes importantes, sus características?
Tal vez sus motores y no sé si tienen, ¿cómo se dicen estas bandas o algo así? Ok, ok, vamos bien. Dijiste motores y bandas. Específicamente, ¿para qué usaríamos motores? Pues para que se mueva, para una llanta, para que se mueva el robot. Ok, ok, a ver, Mejor ahí la ya llanta, ajá. tenemos, a ver, movimiento, ¿no? ¿Qué más? Sigue, sigue. Mm, pues yo creo que la administración de energía podría ser. Ok, o sea, lo de como eléctrica y así, o... Sí, pero o sea, que la programación, o sea, cómo tener la energía, o sea, recibir la energía y distribuirla correctamente. Ok, ok. Ajá. Sí, también es una parte importante. Sería, no sé, a ver, lo voy a poner en otro Controladores, color. ¿no? Eléctrica, no sé, a ver qué más se les va ocurriendo. O sea, ¿solo queremos que nuestro robot se mueva? ¿O qué más queremos? Pues sensores. Ok, ajá. Sensores, esos como... Ajá. Pues, no sé, por ejemplo, encoders. ¿Han escuchado de los encoders? Em, este, también, no sé, o sea, como qué mecanismos verían importantes para nuestro robot, aparte del movimiento. Tal vez la fuerza. Ok, ok, ajá. O sea, la fuerza lo utilizamos ¿para qué? Pues tal vez puede ser también para avanzar o puede ser también como para mover algo o sostener algo si en algún momento dado se necesita. Ok, ok. Entonces, no sé, podríamos llamarlo, ¿cómo que lo llamamos, Alex? Mm, Actuadores. ok, actuadores. mm, no sé, tal vez podríamos también agregar un shooter o algo y así, ¿no? Entonces ya están más o menos definidas las partes de nuestro robot. Entonces, no sé, vamos a ir agregando esto. Entonces le vamos a ir poniendo ruedas. am, también le podemos poner fuerza. No sé, le voy a poner una F, alguna dirección. Actuadores. No sé, los podríamos poner como unos pistones o algo así. También, no sé, un shooter que lance pelotas hacia una dirección. Entonces, aquí ya tenemos un dibujo muy básico de nuestro robot. Entonces, esto que describimos son como las partes principales de un robot, ¿no? O sea, al final en FRC normalmente tenemos em, la parte del drivetrain, que básicamente es todo lo que hace que se mueva físicamente el robot de un lugar a otro, ¿ok? O sea, son las llantas que tocan el piso y así. Pero también tenemos como tal pues las partes de nuestro robot que van a interactuar con lo demás del juego. O sea, porque no solo se tiene que mover tu robot, o sea, no son carreritas o coches chocones. O sea, también es o sea, también es un juego en donde tenemos que hacer puntos y tenemos que recoger piezas de juego. Y estas piezas de juego no se pueden ser esferas, no sé, triángulos, yo qué sé. Son pues prismas, ajá, tridimensionales de algún tipo, ¿ok? Entonces,
aquí vamos a tener normalmente algo como un shooter que nos permita disparar o aventar objetos desde cierta distancia y pues poder ponerlos en otro lugar. Ajá. Y también tenemos lo de los actuadores, o sea, no sé, podríamos tener como unas banditas que transporten, como habías mencionado Esteban, em, no sé, unas pelotas hacia arriba. Entonces, todo esto que estoy mencionando son subsistemas, ¿ok? O sea, un subsistema quiere decir literalmente lo que dice la palabra, o sea, son subsistemas, o sea, son sistemas que están adentro de un gran sistema y todos están trabajando en conjunto, ¿ok? Entonces, cada, cada subsistema parte, em, es una parte del robot, ¿ok? Entonces, el subsistema más esencial sería el drivetrain, ¿ok? Que es literalmente lo que hace que se mueva. Después podemos tener, no sé, al shooter, que hace que se lancen las pelotas. Y también, no sé, podemos tener algo como un elevator que haga que escalemos. No sé si ya hayan visto algunos retos de FRC en donde escalan los robots. Ese es un sistema completamente diferente que hace que todo esto funcione. Y también tendríamos ¿cómo se llamaba? El que transportaba las pelotas, Alex. La torre. Ajá, sí, bueno, no sé, la torre. Em, ok, entonces estos son subsistemas. Y como ya había mencionado Esteban, los subsistemas van a estar definidos por clases en términos de programación. O sea, pero al final no se preocupen por todo eso de cómo llamamos clases y extends o lo que sea. O sea, al final van a ser, vamos a ir definiendo de subsistema en subsistema qué tiene cada subsistema y qué podemos hacer con ese subsistema. Y pues ya estará dependiendo del lenguaje cómo implementemos eso. Entonces, o sea, cada subsistema pues va a tener, a ver, voy a dar todo esto. Al final, cada subsistema va a estar definido por, no sé, digamos, podemos tener un chasis, ajá, que es un solo subsistema. ¿Y este subsistema qué tiene? Ah, pues tiene motores, ¿ok? ¿Cuántos motores? No sé, yo aquí le veo 6 motores. Bueno, o sea, son 6 ruedas, ¿ok? Vamos a asumir que hay una rueda por cada motor. Entonces tenemos 6 motores. Después también podríamos tener encoders, que son sensores que miden rotaciones bastante específicas en cada motor o en un eje. ¿Ok? Entonces estos nos pueden ayudar a como, pues, medir ciertas cosas. Y también pues sería nada más eso, tengo entendido, o sea, motores y encoders del drivetrain. Pero ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, pues no sé, podemos hacer que se mueva, no sé, en X, en Y. ¿Cómo interpretaríamos esto? No sé, tal vez le podríamos poner una velocidad del lado izquierdo y una velocidad del lado derecho. Entonces, no sé, left speed y right speed. Y no sé, también le podríamos meter un ángulo o algo así. No sé, podríamos tener un stop, etcétera. Entonces al final cada subsistema se va a definir de sus componentes y de las acciones que podemos hacer con esos componentes, ¿ok? Entonces los subsistemas van a tener diferentes componentes y diferentes acciones basadas en esos componentes. Entonces, si quieres empezar a explicar, Alex, de cómo, bueno, un poco más específicamente, no sé, de las clases y de los extends. Sí. Va. Ñam, ñam, ñam. Ya les he... No, ¿verdad? No. No les he explicado lo de los comandos. No. Ok, va. Entonces, pues, básicamente para generalizar este asunto, en FRC, pues está, pues
pues existen los subsistemas. No sé si se acuerdan la clase pasada o antepasada, o la anterior de la antepasada, o en alguna clase vimos lo que eran las interfaces, que en esencia es una clase, que en realidad no es una clase, es una interfaz, que literalmente lo que define es qué métodos debe llevar, ¿no? O sea, para definir como un tipo de objeto y, ajá, que básicamente te dice las funciones que tiene pues que, ajá, que tiene una clasificación de objetos. Entonces, los subsistemas son justamente eso, son, son interfaces. Entonces, esto nos, vaya, esto no nos dice que entonces un subsistema va a ser nuestra clase que va a extender de la parte de la clase de subsistemas. Entonces, esto va a hacer que lleve ciertos métodos. Entonces, como tal, esos métodos, pues en realidad no son muy importantes en términos de subsistema, porque creo que solo es el initialize. No es cierto, ni el initialize. Todo se inicializa en el constructor. Nada más tienes un subsystem periodic, que no sé si se acuerdan la clase que les di de los estados del robot, que teníamos un periodic, un autonomous periodic, un robot periodic, un etcétera periodic. Bueno, dentro del subsistema, es decir, de una clase que extiende de la interfaz subsistema, vamos a tener un subsystem periodic, que básicamente es un método que se va a estar ejecutando constantemente. Entonces, ahora viene algo importante, que es cómo vamos a controlar cómo vamos a controlar nuestros subsistemas. Entonces, tenemos hace, no sé, volviendo al ejemplo del drivetrain. Es el drivetrain aquí. Ahora, ¿qué va a ir dentro de nuestra clase de subsistema y cómo lo vamos a controlar? Entonces, como dijo Trevor, un subsistema está definido por sus componentes y por sus acciones. Entonces, eso es lo que tenemos que poner dentro de nuestro subsistema. Entonces, en el caso de nuestro drivetrain, ponle tú que tiene, ¿cómo escribo? Esta parte es algo muy importante porque tenemos que preguntar, siempre es preguntar, lo más importante. Cada que nos expliquen, cada que nos den un diseño del robot, tenemos que hacer todas las preguntas posibles de cómo funcionan los mecanismos, porque nosotros vamos a ser los encargados de hacer que funcionen, de mapearlos a un control, programarlos. Entonces, para programar algo hay que saber cómo funciona. Entonces, bueno, digamos, Mecánica nos dio las especificaciones. Tenemos 3 motores de cada lado, 3 motores, y 3 motores de este lado. Y las llantas, pues no nos importa porque no podemos controlar una llanta por separado, tenemos que controlar todos los motores. Ahora, los motores, nos dice Mecánica, que están en una caja de transmisión. Entonces tienen que girar a la misma velocidad, entonces no le podemos dar distintas potencias, porque si nos truena. Entonces, es importante eso. Entonces, pues nada, los motores del lado derecho y los motores del lado izquierdo tienen que girar todos a la misma velocidad. O sea, los del lado derecho y los del lado izquierdo, cada lado puede tener su velocidad, pero los del mismo lado tienen que tener la misma velocidad. Entonces, eso nos dijo Mecánica. Va. Entonces, hay que programarlo. Entonces, en nuestra clase de subsistema, que es lo primero que vamos a definir, pues los motores, ¿no? Motores. Entonces se definen, se declaran, se instancian los motores. ¿Qué otra cosa habíamos dicho que teníamos? Teníamos encoders, ¿no? Tenemos, digamos, un encoder magnético de cada lado. Y el encoder magnético nos dice eléctrica que está conectado a nuestros talons. ¿Se acuerdan? Ya les había explicado cómo funcionaba esta parte de los controladores. Entonces, a estos talons, que son los controladores de velocidad, por si no se acuerdan, es decir, los elementos electrónicos que le van a decir al motor cómo moverse, cuándo moverse y a qué velocidad moverse. Y entonces a esos controladores también les podemos conectar sensores. Entonces, digamos que tenemos 2 encoders magnéticos, uno de cada lado, conectados a los talons. Entonces, encoders, los definimos, los instanciamos y le decimos al robot y al subsistema dónde están. Porque recordemos que el robot es estúpido. No sabe quién es, no sabe por qué es, no sabe qué tiene, le tenemos que decir qué tiene y qué hacer con ello. Tú sabes que tienes manos, que tienes
no sé, todo lo que tengas y sabes cómo usarlo. El robot no, el robot es estúpido. Entonces, hay que decirle qué tiene. Entonces, le decimos que tiene encoders, que tiene motores y que tiene, por ejemplo, un giroscopio, un gyro, y pues, también neumática, algo que nos faltó, que creo que no mencionaron. No sé si sepan cómo funcionan las cajas de transmisión de los carros, que básicamente lo que hacen es que tú con una palanca cambias la relación de engranes. Entonces, a través de una relación de engranes, tú cambias la velocidad y el torque. Entonces, si tienes más torque, tienes menos velocidad. Si tienes menos velocidad, tienes más torque. Y básicamente eso se calcula a partir de la relación de engranes. Tienes, no sé, un torque inicial del motor y lo pasas a través de una relación de engranes y ya genera un torque final. Tienes una velocidad inicial, pasa a través de una relación de engranes y tienes una velocidad final. Entonces, lo que hacen los carros y lo que hacen los robots es darle, por ejemplo, la primera tiene más torque en un carro para vencer la fricción. Después la segunda tiene menos torque, pero tiene más velocidad. Y así te vas hasta la última. En este caso, nosotros no somos un carro y no tenemos tanto presupuesto, entonces solo tenemos dos velocidades, que es una velocidad de torque y una velocidad de velocidad. O sea, una donde vamos rápido y una donde vamos más lento, pero empujamos más fuerte. Ahora, nosotros obviamente no estamos encima del robot y no tenemos una palanca para irle cambiando, ni un clutch. Entonces lo que hacemos es usar neumática. Aquí a través de los dibujos del bello Trevor pueden ver cómo funciona una caja de transmisión. Pero en esencia lo que hacen es que tienes un pistón que embraga un engrane. Entonces ya si está extendido, embraga un engrane. Si está retraído, embraga otro. Entonces con eso vas cambiando. No nos interesa mucho a nosotros porque nosotros no somos mecánica, entonces no vamos a diseñar cajas de transmisión, no nos importa cómo funcionan. ¿Vale? Ujú, exactamente. Pero ajá, estamos en programación o en mecánica, entonces no nos vamos a meter con detalles técnicos de cómo funcionan las cajas de transmisión, pero si les interesa, pues también podemos hablar de ello. Pero bueno, entonces, resumiendo lo que acabo de decir, en nuestras cajas de transmisión funcionan a través de un pistón. Extendido tienes una relación, retraído tienes otra. ¿Cuál? No sé, hay que probarlo. Entonces, porque nunca sabemos, es la realidad. Siempre lo tenemos que andar probando. Entonces, ¿se acuerdan cómo funcionaban los pistones? Ajá. Si se acuerdan, teníamos nuestra electroválvula, que básicamente es dejas pasar aire por acá y por acá no. O al revés. Dejas pasar aire por acá y por acá no. Y eso crea que el pistón se extienda o se retraiga. Entonces, tenemos uno de cada lado, ¿no? Entonces, si se acuerdan, estos se llaman double solenoids. Y entonces de esto tenemos uno de cada lado. ¿Qué otra cosa tenemos en el chasis? Pues creo que poco más. Motores, sensores y nuestra neumática. Bien, entonces ahora, ¿cómo lo controlamos? Bueno, pues dentro de esta misma clase tenemos que crear funciones, métodos más bien, que controlen a los motores. ¿Por qué? Porque tú como subsistema, tú eres un subsistema. Tú eres el encargado de decirle a tus motores, a tus chamacos, qué hacer. Entonces, entonces, tiene sentido que los métodos estén dentro de ti subsistema. Entonces, tenemos que crear
distintos métodos, ¿no? Entonces, como decía Trevor, lo primero, ¿qué podemos hacer? Pues entonces le podemos dar una potencia a la izquierda y una potencia a la derecha. Entonces, no sé, drive left y drive, oh, what the fuck, y drive right. Ajá. Entonces serían, por ejemplo, nuestros dos primeros métodos. Luego, si ya podemos darle potencia distinta a cada uno, pues podemos crear un método para que, para que se maneje el robot con un solo joystick, que es como normalmente lo tenemos con el joystick izquierdo, ¿no? Entonces a esto le llamamos Arcade Drive. Estos nombres, vaya, no se los tienes que memorizar, simplemente estamos dando un ejemplo de cómo abstraemos un concepto como un robot, cómo lo abstraemos y lo llevamos a una clase ya definida. ¿Ok? Entonces, sí, no se memoricen esto, nada más entiendan la manera en la que se hacen las abstracciones y la manera en la que funciona la arquitectura. Y también mencionó Trevor, tenemos un stop. Tenemos, ¿qué otro método? Ya, como de regresar valores, ¿no? No sé, get left distance. Ajá, o sea, al final no sé si ya se los había mencionado Alex o yo antes, pero o sea, está como que vagamente definido lo de la diferencia entre un método y una función, pero aquí usualmente lo definimos como un método hace acciones y no te regresa nada, y una función pues te regresa un valor, o sea, ya sea un objeto, un valor booleano, un entero, etcétera, y pues ya un void, o sea, un nada, o sea, una función que no te regresa nada, simplemente cumple con una lista de acciones, ajá, mientras que la función te regresa una, valores que nos pueden servir para, pues para generar acciones después. Básicamente. Y pues nada, entonces, sí, tenemos nuestras acciones, que sería esto. Es decir, los actuadores a las acciones, lo que va a hacer nuestro subsistema, bueno, también incluyendo stop. Y por otra parte tenemos la parte de los sensores. Entonces, ambas cosas, como son parte del mismo subsistema, están físicamente unidos, los ponemos dentro de la misma clase. Y aquí también están en ocasiones medio vagamente definidos qué es un subsistema y hasta qué punto es un subsistema, porque vaya, un robot podría ser un subsistema completo, pero ahí sí ya es un poco de qué es lo más práctico. Entonces, no es, digamos, algo como totalmente así objetivo y un subsistema es esto, esto y esto, y como nuestro robot está haciendo, este es el sistema, este es el sistema, este, no. Se puede dividir de varias formas. Generalmente lo dividimos como más nos convenga. Entonces, sí. Cada subsistema tiene sus motores y tiene sus sensores. Y tienes dentro de la clase de subsistema van a estar sus métodos, sus funciones. Entonces, entonces tenemos, ya. Ahora, ¿cómo llegamos de esta clase con métodos? ¿Cómo mandamos, en qué momento mandamos llamar a esos métodos? Aquí viene algo muy interesante y muy importante llamado los comandos. ¿Qué es un comando? Alguien que tenga alguna idea de, ¿qué le suena la palabra comando? Instrucciones. Instrucciones, justamente. ¿Qué más? ¿Alguna otra idea? ¿No? Bueno, instrucciones.
Entonces, sí, justamente es eso. Entonces, un comando es la manera en la que nosotros le vamos a dar instrucciones a nuestro subsistema. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Puedes pasar a otra slide, por favor? No tengo idea cómo hacer eso. Creo Abajo a que la derecha. la app de Abajo, Linux. Voy a borrar todo. Si no. abajo a la derecha hay un botoncito que dice más del pizarrón. Del pizarrón. Hmm. Aquí. Simón, como veo tu pantalla. Sí. Buen punto. Estoy ciego, sí. Entonces, no sé si se acuerdan también la clase pasada que yo les di, que hablábamos de los las diferentes etapas del robot. Entonces, esas diferentes etapas también vamos a tener un concepto similar en los comandos. Entonces, un comando primero empieza con su constructor, que es como todos los objetos, si se acuerdan, empiezan. Es decir, el momento en el que tú creas un objeto, en donde dice su objeto empieza a existir. Entonces, ahí define sus propiedades iniciales. Luego empieza con un init, que es igual como el robot. Si se acuerdan, en el robot teníamos un init, teníamos un periodic por cada estado. Entonces, también vamos a tener este init. Este init nos sirve básicamente para agarrar valores, por ejemplo, de los sensores. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el constructor y el init? Bueno, un constructor es cuando tú creas el objeto de comando. Cuando le dices comando es igual a new comando. Nuevo comando, se crea el comando, empieza a existir en la RAM, pero no necesariamente se está ejecutando. ¿Ok? No necesariamente está ejecutando. Existe el objeto, pero no se está ejecutando. Ahora, cuando tú ejecutas, ahora sí, un comando, ahí sí se manda a llamar el init. Entonces, es la condición inicial de tu comando. El punto en donde tu comando va a empezar a actuar, va a empezar a hacer algo, va a empezar a cambiar a tu subsistema, va a empezar a dar instrucciones. Se murió mi init. Va. Después del init sigue un execute, que es lo equivalente al periodic. Eso es algo que se va a estar mandando a llamar constantemente mientras tu comando se está ejecutando. Entonces aquí generalmente lo que se hace es hacer lo que tengas que hacer. Decirle al motor que se mueva, decirle a tu pistón que se extienda, decir cualquier cosa. Y finalmente vamos a tener, bueno, faltan dos. Is finished. Y is finished es una función booleana. Bool. Eso quiere decir que nos va a regresar un bool, un verdadero o falso, que va a responder a la pregunta is finished. ¿A qué quiere decir esto? Que si tu comando ya acabó, entonces tú debes de regresar, sí, ya acabé, true. Si dices, no, espérame carnal, todavía no termino de, no sé, llegar a esta posición, todavía no termino de girar a este ángulo, entonces no ha acabado. Entonces, ese es el is finished. Ahora, y tu pregunta, la primera duda que surge es, ¿a quién le estoy diciendo esto? ¿Quién me está preguntando si ya acabé o no he acabado? Pues aquí está nuestro Dios, nuestro Señor, pues es básicamente Dios. Es el Dios del robot, que es el Command Handler. Entonces el Command Handler es el Dios. Es el que va a verificar quién se está ejecutando, por qué se está ejecutando, el que va a mandar llamar los métodos. Porque lo que veíamos en la parte pasada, la clase pasada, es que veíamos, no sé, el robot init, el robot periodic. Pero si te lo pones a pensar es, ¿quién lo está mandando a llamar? Bueno, aquí tenemos al Command Handler. Y al Command Handler, bueno, no todos los mandan a llamar Command Handler, pero los comandos sí. Y entonces el Command Handler va a estar llamando el init, no el constructor, porque tú tienes que construir el objeto. Va a estar llamando el execute,
y le va a preguntar a tu comando, ¿ya acabaste? Porque si ya acabaste, entonces ahora voy a correr el método que se llama end. Entonces, cuando tu comando dice, Simón carnal, ya estoy en el ángulo, ya no tengo nada más que hacer, command handler le va a decir, va, entonces ya acabó, voy a mandar a llamar el end. Y ahora también es algo importante. Bueno, aguanta. No, todavía no llegó eso. Va. Entonces, estos son, digamos, los estados. Ajá. Entonces, estos son como los distintos, digamos, estados, por así decirlo, del comando. Ahora, ¿qué tiene que ir en cada cosa? En el constructor, pues es inicializar todas las variables que vayas a necesitar, cualquier cosa. Init, pues simplemente inicializas. Execute es donde ya le tienes que decir a tu comando, a tu subsistema, muévete ahora sí. Entonces, hay que tomarnos un momento para asimilar esta estructura, esta arquitectura. Tenemos por una parte nuestro objeto de subsistema y tenemos por otra parte comandos que van a hacer que ese subsistema se mueva. Esos comandos los va a mandar a llamar el command handler, el cual no nos tenemos que preocupar tanto. Nada más tenemos que hacer el command handler.getInstance.run porque si no, no funciona nada el robot. Entonces, entonces tienes subsistemas y comandos que van a cambiar valores, que van a mover motores, que van a leer datos del ¿cómo se llama? Del subsistema. Y obviamente cada comando va a ser una acción. Y nuestras acciones, todas las acciones tienen un inicio y tienen un final. ¿Ok? Entonces, con el ejemplo que creo que puso Trevor, vamos a intentar hacer vamos a intentar hacer una abstracción de comando. Entonces, ¿cuál es el subsistema? Nosotros. ¿Ok? Entonces, humano. Digamos, humano Trevor extiende de la clase humano. ¿Ok? Entonces Trevor es un humano y ese va a ser nuestro subsistema. Entonces extiende la clase humano, pero también existe la clase subsistema. Subsistema. Entonces Trevor es un subsistema. Entonces empezamos con el constructor. Entonces, comprar tortillas. ¿Ok? Entonces, en el mundo ficticio de tu mamá, entonces, está la clase de tu mamá y tu mamá va a poner, bueno, Trevor ya existe, ¿no? Entonces Trevor ya es un objeto. Entonces, digamos, Trevor con T minúscula. Y por tortillas. Entonces, ir por tortillas igual a new ir por tortillas. ¿Ok? Entonces está creando un comando. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, estamos ejecutando el constructor. ¿Qué pasa en Trevor? Trevor, no, espérate. Ir por tortillas, pero necesitas cuántas tortillas quieres. ¿Ok? Entonces, ir por tortillas. Digamos 1 kilo. Entonces, yo ya tengo este objeto del comando que al ejecutarlo va a hacer que Trevor vaya por 1 kilo de tortillas. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando en el constructor? Bueno, pues en el constructor el comando está diciendo, pues cantidad de tortillas es igual a 1 kilo.
nada más. Ahora, en el init, ¿cuándo se ejecuta el init? Entonces tu mamá va a decir ir por tortillas, punto schedule. ¿Ok? Eso le va a decir adiós, haz que Trevor vaya por tortillas. Entonces Dios va a agarrar este comando y le va a decir a Trevor, Trevor, te mandan este comando. Entonces ese es el command handler. ¿Ok? Entonces en ir por tortillas.schedule le va a pasar el comando al command handler. Entonces, ¿qué va a pasar después de que se hace este schedule? Pues vamos a correr el init. Okay, entonces, en el init, no sé, agarrar dinero, ponle tú. Agarrar el dinero. Es decir, antes de ir por tortillas, pues tú necesitas dinero. Entonces, en el init, agarras el dinero y ahora sí, vamos por las tortillas. Entonces, una vez que ya se corrió una sola vez el execute, porque no va a estar agarrando, porque eres pobre tu mamá. Entonces, se corre una vez el init y luego ya vamos con el execute. ¿Qué pasa en el execute? Pues vamos a hacer toda la acción. Entonces, si no estoy en la tortillería, entonces, si no estoy en la tortillería, ¿cómo pones eso? Ah, pues si Trevor.location es distinta a tortillería.location. No sé. Entonces, si Trevor.location es distinta de tortillería, entonces aquí nótese que ya estamos mandando a llamar a nuestro subsistema Trevor. Una propiedad del subsistema Trevor. ¿Cómo Trevor calcula su localización? Ah, pues eso ya es un problema del subsistema. Que si tiene GPS, que si tiene no sé qué. Eso ya está dentro de la clase de Trevor. Es algo que ya definimos antes. Aquí no estamos viendo la manera de calcularlo nosotros. Ya nada más estamos accediendo a las propiedades que Trevor solito calcula. Ahí. Entonces, si le preguntamos a Trevor, oye Trevor, ¿estás en la tortillería? Me va a decir, no, no estoy en la tortillería. Ah, bueno, entonces Trevor.move, dirección, no sé, entre paréntesis, tortillería. Lo cual es Trevor ve hacia la tortillería. Y luego en el siguiente frame, Trevor, ¿ya estás en la tortillería? No, bueno, ve a la tortillería. Sigue caminando hacia la tortillería. Entonces, aquí obviamente ya empieza a decir, ya empezamos a crear cosas de con qué velocidad, qué tan rápido, con qué dirección. Aquí ya empezamos a usar los sensores. Y bueno, entonces, Trevor.location, tortillería. Bien. Else. Se está muriendo de... Bueno, hola, ¿me escuchas? Ya, sí, se murió un poco ¿El pizarrón? pero ya. Ah, Entonces, else. Si ya estás en la tortillería, pues Trevor.comprar tortillas. 1 kilogramo. ¿Ok? Entonces ya está en la tortillería, pues compra tortillas. Y bueno, así nos podemos ir con toda la rutina, bla, 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 bla. Entonces, pasemos mejor a la siguiente parte, a la parte de is finished. Entonces, command handler me va a preguntar cada rato, ¿ya acabaste, ya acabaste, ya acabaste, ya acabaste, ya acabaste? Entonces le tenemos que decir si Trevor ya acabó o no acabó. ¿Cómo sabemos si ya acabó? Pues no sé, por ejemplo, si la locación de Trevor.location es igual a casa, y además Trevor. No sé, Trevor.has entre paréntesis tortillas.
Ok, entonces, si Trevor está en la casa y ya tiene las tortillas, entonces significa que ya acabé. Entonces, return true. Si no se cumplen esas condiciones, entonces significa que no acaba el comando. Entonces regresamos false. Y ya, una vez que ya acabas de comprar tortillas, se corre el comando end. Entonces, ya acabé de comprar tortillas, ¿ahora qué hago? Ah, pues, no sé, me voy a jugar videojuegos. Trevor.play Rocket League. O cualquier otra cosa. ¿Ok? Entonces, esto es lo que pasa después de que se corre tu comando. Entonces, estas son básicamente las 4 o 5 clases, digo, funciones principales de un comando. Entonces, con esto, teniendo un subsistema y teniendo un comando, ya podemos controlar a un robot. Ahora, ¿cómo y cuándo ejecutamos comandos? Dos formas. Una, pues seguramente sabrán que usamos controles, ¿no? Entonces, no sé, cuando le piques a este botón, se ejecuta tal comando. ¿Ok? Entonces podemos mapear directamente a un botón. Le presionas y se hace un comando. Entonces, podemos mapearlo a un botón. Lo podemos mapear de tres formas. Cuando, cuando lo presiones, es decir, presionas el botón, se ejecuta un comando. Hay otro que es while held, que es mientras esté presionando, este comando se va a estar ejecutando. Y el otro es released, que es decir, cuando sueltes el botón, se va a ejecutar tal comando. Entonces, esa sería una forma de ejecutar el comando. Y la otra se llaman comandos periódicos. Los comandos periódicos, los comandos periódicos, comandos default, son un comando que siempre va a tener, que siempre va a estar corriéndose dentro de su sistema. Por ejemplo, en nuestro drivetrain, nuestro comando default sería el de manejar. ¿Por qué? Porque siempre queremos poder ser capaces de manejar nuestro robot, de darle input con el joystick, excepto cuando estemos ejecutando el comando de un autónomo. Ahí se va a controlar solito. Entonces tenemos a través de comandos periódicos, a través de botones, y también tenemos esta que es la ñera, que es la de esquero, que es básicamente agarrar el objeto de comando y darle ejecútate. Pero bueno, eso ya va a ser como muy específico para algunas acciones. Algo importante aquí es que cada comando, como los comandos mueven subsistemas, entonces tenemos que decirle a Dios qué subsistemas vamos a estar usando. ¿Por qué? Porque entonces puede ser peligroso que dos comandos usen el mismo subsistema, porque puede crear que tu robot haga cosas que no quieres que haga. Entonces, en tu constructor le tienes que decir, requirements, creo que se llama la función, y entre paréntesis, Trevor. Eso quiere decir que tú le estás diciendo a Dios, a Command Handler, carnal, voy a usar a Trevor. Nadie más lo puede usar en este momento. Ahora, ¿qué pasa si alguien más quiere usarlo? Ah, pues, no sé, estoy usando a Trevor. Estoy diciéndole, ah, pues ve por tortillas. Pero llega Dios y me dice, carnal, ¿alguien más lo quiere usar? Ni modo, pues ni modo, ya no lo puede usar. Entonces, cancela el comando anterior y ejecuta el nuevo comando. ¿Hasta aquí tienen alguna duda con esta arquitectura y con esta forma de programar?
pues va. Si no, una última cosa de los comandos, que son los group commands, que son básicamente un grupo de comandos que quieres que se ejecuten, ya sea todos al mismo tiempo, no sé, avanza hacia enfrente, baja la garrita y dispara, o uno atrás de otro. Avanza hacia enfrente, da la vuelta, avanza hacia enfrente. Entonces, ese es otro tipo de comandos que se llaman group commands. O sea, pues, grupos de comandos, básicamente. Y pues sí, eso es básicamente solo es como una combinación de comandos que es un poco para facilitarte la vida, para que en vez de mandar a llamar 50 comandos, pues nada más mandas, los juntas en una sola clase y mandas llamar a ese comando, a ese grupo de comandos. ¿Algo quieres agregar, Sebo? Pues, no, creo que todo bien hasta ahora. O sea, solo recuerden que los comandos, o sea, casi con todas las funciones que vaya a haber en un subsistema, bueno, más bien los métodos que hagan acciones como físicas, van a tener un comando, que sería como un comando primitivo, o sea, que literalmente solo llama a un subsistema. Y también, o sea, eso nos ayuda para que no estemos usando como que comandos del mismo subsistema al mismo tiempo, porque eso puede causar problemas. Entonces, a partir de esos comandos primitivos ya podemos generar, como mencionó Alex, los grupos de comandos, que al final pues son o grupos de comandos de, del mismo subsistema o de diferentes subsistemas. Exacto. Entonces, pues ya si quieres como última cosa, les muestro cómo usar el simulador, ¿no? Ah, sí. Para que prueben código. Entonces, Ah, si espera, quieren, ¿quieres que les explique en corto lo de... Yo quería que les explicáramos lo de que era una IP y... sí, de cómo conectarse al robot y todo eso. Ah, sí. Bueno, pues si quieres, ve abriendo la driver station, por favor. Dejo de compartir. Ok. Ok, ya la tengo. Bueno, entonces, mientras tanto les voy diciendo cómo, o sea, al final, como Python es un lenguaje interpretado, este, no vamos a hacer como que compilación del código, o sea, solo se va a hacer como un, un chequeo muy básico del sintaxis, o sea, pero podría fallar el código mientras está corriendo el robot. Pero bueno, tal vez se preguntarán si el código que yo escribo está en mi computadora, ¿cómo es que pasa a estar en el robot? Bueno, pues esto es con pues la magia de la driver station y de los plugins de VS Code. Al final lo que va a pasar es que, o sea, la RoboRio es una computadora que está corriendo Linux y bueno, eso realmente no importa, o sea, el punto es que es una computadora, pero no tiene una pantalla, pero pues sí está conectado como a motores y a hardware y a otras cosas. Y también está conectada a un modem. El modem nos va a proveer de una red a la que nos vamos a poder conectar. Y en esa red vamos a poder utilizar el software de FRC y de WPLib para conectarnos al robot. O sea, al final lo único que vamos a hacer, entre comillas, es pues copiar nuestro proyecto y pegarlo del lado del robot. Y lo que va a hacer la driver station es encontrar esos archivos, verificar que estén bien esos archivos para correrse y pues cuando le demos enable, pues le vamos a dar play y ya. O sea, al final eso de teleoperated, autónomos y practice y test son diferentes modos que podemos usar. O sea, al final la driver station va a estar corriendo ciertas funciones dentro de nuestro código del robot que vamos a definir, que van a ser pues el teleoperado donde va a estar el driver, que va a ser como la mayoría del juego, el autónomo que solo van a ser 15 o 30 segundos dependiendo,
el practice y el test, que son simplemente modos extra. Y ahí también podemos verificar que tengamos otras cosas conectadas, como pues, controles o sensores, cámaras, etcétera. Y de hecho, como vamos a estar conectados a la misma red, también podemos usar como, pues literalmente una red, o sea, también podemos usar como que cámaras y podemos interactuar con sensores del robot, con sensores desde el robot y verlos en lo que se llama la shuffleboard. La shuffleboard es básicamente una manera de ver datos que estamos compartiendo a través de la red. Ajá, o sea, ni siquiera necesitamos tener como la RoboRio para esto. O sea, podríamos tener como una Raspberry Pi, que es una computadora pequeña que podría estar haciendo procesamiento de imágenes. ¿Ah? Y bueno, al final una es IP es un Internet Protocol y IP address pues al final es una dirección IP y esa dirección IP va a corresponder en una red de tu casa o bueno del modem de la RoboRio en este caso a un dispositivo, ¿ok? Y pues así lo vamos a encontrar, o sea, al final las computadoras van a buscar, no sé, que esté abierto un puerto o no sé, que el dispositivo tenga de nombre RoboRio o algo similar. No sé si quieres agregar algo, Alex. Pues creo que no. Mm, pero pues sí, esta es la que están viendo en la shuffleboard. Ahorita no tengo robot, entonces no está viendo nada. Está viendo la posibilidad de abrir otra cosa para que se viera algo, pero no. Entonces, sí, aquí nos van a aparecer, ¿qué nos va a aparecer? Lo que nosotros le digamos que aparezca. ¿Cómo le decimos? Ah, pues shuffleboard, no es cierto, ¿cómo se llama? Smart Dashboard, punto put, no sé, number, put boolean, put data. Y nos van a aparecer aquí tarjetitas con los datos del robot. Entonces, por ejemplo, nosotros si queremos acceder a la cámara, pues le ponemos el feed de la cámara ahí en la shuffleboard. Si queremos acceder a, no sé, estamos probando, queremos ver los valores de los encoders para saber que sí funciona. Pues smartdashboard.putNumber, el encoder. Y sí, con esto vamos a poder interactuar. Y aquí, pues aquí ya pueden ver el... no tengo nada conectado, jaja. Aquí ya pueden ver, aquí podemos conectar joysticks para controlar el robot. No me deja. Claro, porque está desconectado del control. XD. Ayuda un poco. Ahora sí. Ajá, entonces, pues nada, tenemos aquí axis, triggers, botones, el POV, que son las flechitas en esencia. Sí. Entonces, con esto ya nosotros lo podemos poner, por ejemplo, en el puerto 3, y con el puerto 3 ya nosotros accedemos en código, ¿no? Le decimos, pues nuestro joystick va a estar en tal puerto. ¿Qué otra cosa es importante de aquí? Pues creo que ya. Bueno, ¿alguien pudieran instalar o tuvieron problemas con instalando VS Code? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Va. Pues igual les voy a explicar ahorita rápidamente cómo correr un pequeño simulador que trae WPLIF para que prueben código, para que prueben que si les jale y todo. Y también si alguien quiere adelantarse, si a alguien le interesa, puede ir probando su código sin robot con el simulador. Puede ir buscando cómo hacer un subsistema, que toda la documentación está en la página que les pasé al principio. Se las vuelvo a pasar. Entonces, si alguien quiere ir buscándose cómo hacer sistemas, cómo hacer comandos, a lo mejor cómo manejar un chasis, lo puede ir haciendo. Entonces, aquí está la documentación de nuevo. Y ahorita simplemente les voy a Alex, ya compartir. viene lo de Python instalado, lo que les diste. No, ese es otro asunto, ese es otro asunto. Todavía no llegamos a esa parte.
Esto ahorita todavía es puro Java. Entonces, este es el código que hicimos la clase pasada. Aquí no lo hicimos con la arquitectura, lo pusimos todo en robot, pero si lo quieren pasar, por ejemplo, estos motores a un subsistema, pues lo pueden hacer. Y también esto en el teleop y en el autónomo, pues no son comandos, evidentemente. Entonces, si quieren como pequeño reto pasar esto a un subsistema y un comando, lo pueden hacer. Y si no, mínimo para que prueben algo y para que vean que si les jale, aquí le damos, hicimos robot code y les va a abrir esta cosa. Y bueno, esto es básicamente como un pequeño simulador. Creo que, si no mal recuerdo, el de Java no trae físicas. El de Python sí, lo cual está muy chido. Pero aquí le damos al halsingui.dll y nos debería de abrir esto. ¿Ok? Entonces, aquí para la parte de arriba tenemos los estados, lo que les comentaba la clase pasada. El autónomo, el teleoperado y el test. Y aquí tenemos las network tables, que en esencia son pues, el medio que tenemos para compartir información con el robot. Entonces podemos, y aquí en hardware, si le pican a PWM outputs, que se acuerdan del PWM de la clase pasada que les explicaba, pues son nuestros motores. Entonces aquí ya podemos ver que tenemos dos motores. Entonces si yo le doy en autónomo, vemos que cambia la velocidad a 0.8. Si le hago a teleoperado, vemos que se detiene. Entonces, este tipo de tests de ver que sí jalen su subsistema, los pueden ir haciendo desde ya. Repito, le dan en la W roja grandota, le dan Simulate Robot Code on Desktop, se ejecuta algo aquí abajo, Halcyon GUI, GUI es Graphic User Interface, y le dan OK. Y les abre la GUI, la interfaz gráfica de usuario. Y aquí está todo. Entonces, si quieren ir jugando con eso, adelante. Y bueno, ¿Alguien? también, si quieren, pueden checar el GitHub del equipo, donde ahí pues hay varios proyectos, o sea, para que se puedan ir dando una idea como de el código que hay y así, o sea, para que puedan ir como no memorizando, pero pues entendiendo qué hace cada cosa. Exacto. ¿Alguien tiene alguna duda? Pregunta, sugerencia, comentario, queja. Yo. ¿Pueden mandar el link del GitHub del equipo? Porfa. Mm, Sí, este mes. aquí están. Aquí están todos los repositorios que tenemos. Igual si quieren checar este código de los años pasados, pueden hacerlo ahí. Por ejemplo, ahí está Robotcode 2020, Robotcode 2019, 2017, 2016, 2018, Frankie Drive. Tenemos ahí varios ejemplos, si les interesa. ¿Te acuerdas de lo de Dark Hero? La guitarra de la muerte. Guitarra de la muerte. Estaría Este, interesante que lo reimplementaran. No sé, con un control de Switch o yo qué sé. O sea, ojo, básicamente es como un... Es un código del robot funcional, pero te deja que con otro controles, no sé si la mitad de un subsistema no funciona. O sea, para entrenamiento de drivers o no sé qué. No puedas lanzar pelotas, que vaya muy rápido, muy lento.
Sí, está chido. Básicamente te mata los subsistemas. Hace que tu robot deje de funcionar para entrenar drivers. Pero bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? Pregunta, comentario. Pues si no, son libres. Si tienen alguna inquietud con la instalación de las cosas, pues ahí está el Discord. Nos pueden contactar. Cualquier otra pregunta que tengan, ahí está el Discord. Aquí estamos. Nos pueden contactar. Si no, pues ya son libres. Vayan con Dios, vayan con Command Handler. Muchas gracias, Alex. Bye. Gracias. Gracias. Alex, yo Hola. tenía una duda. Bueno, no duda, sino ¿tienen el link de Discord? Sí. Por favor. Oye, no hizo la invitación a este Quique. ¿Tú eres admin? Soy admin. Va. Tienes que generar. Creo que está muerta la anterior. Sí, Ujú. sí, grande Kike. Ahorita les genero otra invitación.